Vamos a orar, hermanos, nuevamente. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad también que nos das para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque la Biblia es un regalo para nosotros, tu pueblo. Tú nos guías por medio de ella. Y también, Señor, damos gracias por tu Espíritu Santo que nos das para iluminarnos, para llevarnos a toda verdad, para convencernos de tu palabra, para llevarnos al arrepentimiento y para transformar nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Te pedimos que nos bendigas, que lo hagas todo, Señor, para el bien de tu pueblo, para edificarnos y para que podamos vivir, Señor, para honrarte a ti en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, tomamos asiento y los invito a abrir sus Biblias a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer 2 Timoteo 3:1. Vamos a estar estudiando todo este capítulo, pero por ahora vamos a leer el primer versículo del capítulo 3. 2 Timoteo 3 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vivimos nosotros como vivimos? Porque realmente, mis hermanos, no estamos conscientes de la realidad. Es decir, muchas veces el cristiano falla en pensar que esto, lo físico, es la realidad. Y entonces vivimos nuestras vidas guiados por esa realidad. Costa Rica, por ejemplo, le dicen que es el país de la paz. Nosotros, Costa Rica no tiene ejército. El ejército fue abolido a finales de la década de los 40. Tenemos un presidente que fue Premio Nobel de la Paz. Y el tico vive en Costa Rica como si esa fuera la realidad. El error es cuando el creyente en Costa Rica piensa que Costa Rica realmente es el país de paz y vive con esa realidad en su mente. Porque esta realidad material, mis hermanos, no es la única realidad. Por eso es que, de nuevo, muchos viven tan pasivamente como cristianos en el mundo, porque viven con esto como su realidad. Pero ¿qué pasaría si esta realidad material no fuera la verdadera realidad? Sino que hay algo más allá de esta realidad física, una realidad espiritual. ¿Qué pasaría si nosotros supiéramos que hay una realidad espiritual en donde hay demonios, hay entes espirituales que desean la destrucción de todos los hombres que existen? ¿Qué tal si pensáramos realmente que cada lugar donde nosotros vivimos es un campo de batalla? Si nosotros pensamos en los soldados, por ejemplo, ¿verdad? Están en el campo de batalla. Ellos saben que están en guerra. Ellos escuchan las bombas estallar. Ellos escuchan los disparos de las armas. Ellos ven a compañeros suyos morir. Ellos saben que están en guerra. Y ellos toman todas las medidas para vivir porque saben que están en guerra. Se ponen su armadura, toman sus armas cada vez que salen, porque saben que hay una guerra.
¿Qué pasa si nosotros entendiéramos que esa es la verdadera realidad de este mundo? Porque el Señor lo dice así en su palabra. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra demonios. Contra demonios que, hermanos, quieren destruirnos. Quieren destruirnos. Bueno, si nosotros entendiéramos la realidad así, viviríamos de una manera muy distinta. Porque nosotros debemos entender que la iglesia del Señor tiene enemigos y vive en tiempos peligrosos. Como leímos, la realidad es que nosotros, desde la primera venida de Cristo, vivimos en lo que se conoce como los últimos días. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su sermón en Pentecostés, citó al profeta Joel y dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo se cumplió eso? En Pentecostés. Pero ¿qué dijo Pedro citando a Joel? ¿Cuál era el tiempo en el que eso había sucedido? En los postreros días. Pedro en Pentecostés está diciendo que Joel profetizó que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo y hablarán lenguas. Y Pedro está diciendo, eso está sucediendo ahora, porque ya estamos en los últimos días. El autor de los Hebreos, en la introducción de su sermón a aquellos creyentes en Roma, les dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, desde que el Hijo de Dios vino a la tierra, se inauguraron los últimos días. Nosotros estamos en los últimos días. La iglesia vive en los últimos días. Entonces, los últimos días sería un error que nosotros pensáramos que están allá lejos en el futuro. Eso es un error. No, el testimonio bíblico es que nosotros ya estamos en los últimos días. Los nuestros entonces son los últimos días. ¿Qué iglesia entonces es la pregunta? Se necesita en los últimos días. ¿Qué tipo de hombres y mujeres necesita la iglesia de los últimos días? Bueno, leamos 1 Timoteo 3, del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos.
Entonces mi deseo primero es mostrarles a ustedes lo que caracteriza a estos últimos días. Y en segundo lugar vamos a ver lo que necesita entonces estos últimos días. Porque como veremos, los últimos días tienen unas características muy peculiares que necesitan algo también muy peculiar. Pablo le escribió a Timoteo, versículo 1, también debes saber esto. Literalmente Pablo le dice a Timoteo, pero esto entiende. Ese término es un imperativo. Es una orden de Pablo a Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo con urgencia. Él sabía muy probablemente que obviamente estas eran las últimas palabras que él iba a escribir a Timoteo. Él está a punto de morir. Él está en la cárcel esperando su juicio. Probablemente está sospechando que va a ser muerto. En el capítulo 4 él le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabe esto. Esta carta es una carta que Pablo le escribe con urgencia a Pablo. Y especialmente estas palabras en el capítulo 3. Esto entiende. Su deseo es que este joven pastor no se distrajera de lo que era realmente la realidad. Que él pudiera ver con claridad lo que realmente estaba sucediendo en medio de él. Muchas veces, ¿verdad?, nuestros hijos hacen cosas que por su juventud no entienden que son peligrosas, ¿verdad? Y nosotros, con nuestra mayor experiencia en la vida, vemos el peligro y tomamos a nuestros hijos de los hombros y les decimos, no hagas eso, es peligroso. Es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Esto es urgente, serio, entiende esto. Su deseo es captar la atención de Timoteo para enseñarle algo sumamente importante para su vida. Timoteo está siendo ordenado por el apóstol a entender esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es lo que Timoteo debe entender. Entiende esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los últimos días? Estos. Ese término que se traduce en nuestra versión como peligrosos, literalmente significa violentos. En los últimos días vendrán tiempos violentos. Da a entender la idea de algo que es difícil de soportar. Mateo usa ese término, por ejemplo, en el capítulo 8, para describir a los endemoniados gadarenos, a quienes describe como feroces, y usa el mismo término. Los últimos días, entonces, podríamos traducirlo así, Pablo está diciendo, los últimos días se caracterizan por tiempos, vendrán tiempos feroces, violentos, peligrosos. Entonces Pablo con urgencia llama a Timoteo a prestar atención a lo que va a caracterizar a los últimos días. Días difíciles de soportar. Timoteo entonces no puede bajar las armas. Él debe entender esto. Ahora Pablo no se queda ahí, ¿verdad? Entiende, los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hasta luego. Pablo no se queda ahí, sino que Pablo le da la razón por la cual los últimos días se van a caracterizar por ser tiempos peligrosos. Y la razón, dice Pablo, de que los últimos días serán tiempos peligrosos es por el tipo de hombre o de hombres que van a habitar en los últimos días. Notemos que eso es lo que le dice Pablo en el versículo 2. Ahora, los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y vean lo que dice, porque, esa es la razón, porque habrá hombres. Entonces, lo que hace el carácter de los últimos días algo peligroso, algo difícil de soportar, son los hombres que habrán viviendo en ellos. ¿Cómo serán esos hombres? Bueno, Pablo procede en los versículos siguientes a proveer 22 descripciones de esos hombres.
Y Pablo inicia diciéndole a Timoteo que estos hombres serán amadores de sí mismos. Son hombres vanidosos, egoístas. Esos son. Hombres centrados en sí mismos, en sus deseos, en sus pasiones. Hombres que viven para sí mismos, no para los demás. Y preguntémonos, ¿no es esto lo que nosotros vemos en nuestros días? Vamos a una librería. ¿Y qué libros son los que abundan en las librerías? Libros de autoayuda. Libros sobre la autoestima. Promoviendo la idea del amor propio. Ámese a usted mismo. Acéptese usted primero. Lo mismo vemos en muchas iglesias. En lugar de predicar la palabra de Dios, se dedican ¿a qué? A mensajes de autoestima. Usted es el tesoro de Dios. Sin usted Dios no puede vivir. Esas blasfemias dicen. Usted es tan precioso para Dios que Cristo murió para mostrar su valor. Cristo murió para mostrar la gloria de Dios, no nuestro valor. Nosotros éramos sus enemigos. Ahora, ¿por qué vivimos en tiempos así? Porque, de nuevo, los últimos tiempos se caracterizan por hombres amadores de sí mismos. Pero también, dice Pablo, los últimos días son peligrosos porque hay hombres avaros. Y literalmente ese término significa amadores del dinero. Entonces, los últimos días no solo habrán hombres que se amen a sí mismos, sino que habrán hombres que aman el dinero. Aman las riquezas. Pregúntele a un joven, ¿qué quiere hacer de su vida? Quiero ser un influencer. No es por trabajar, es porque quieren el dinero fácil. Y porque muchos de ellos realmente se hacen de mucho dinero haciendo eso. ¿Cuántas mujeres jóvenes no promocionan sus cuerpos en sitios como OnlyFans? Si usted no sabe eso, ni siquiera lo busque. Pero eso es algo espantoso. Donde las mujeres mercadean sus cuerpos por dinero. Por dinero. Por amar el dinero. Porque vemos en muchas iglesias el evangelio y la prosperidad. Porque hay personas que profesan ser creyentes que aman el dinero. Si no hubieran personas que profesan fe, que amen el dinero, esas iglesias o esos lugares no existirían. ¿Pero por qué existen? Porque los últimos días se caracterizan por hombres que aman el dinero y quieren ser millonarios. Y el único que se hace millonario es el falso maestro que enseña esa herejía. Y los demás siguen pobres. También dice Pablo, los últimos días son también días en donde habrá hombres vanagloriosos. Entonces, los últimos días son peligrosos porque los hombres viven literalmente buscando su renombre. Son hombres que buscan magnificarse a sí mismos, sabelotodos, hombres faltos de humildad, hombres que no se dejan enseñar porque lo saben todo. Yo no necesito un pastor, yo sé todo lo de la Biblia. Y de nuevo, ¿no es eso lo que vemos en nuestros días? La iglesia está repleta de hombres así, la iglesia nominal en general, la iglesia está repleta de hombres así. Muchas iglesias padecen de pastores que viven para su gloria, para su renombre,
para ser reconocidos, para andar de aquí para allá, para que los hombres lo alaben. Hace unos años, no sé si ustedes conocen quién es Rick Warren, ¿verdad? Una vida con propósito, creo que se llama el libro que escribió. En una de las convenciones de la Convención Bautista del Sur, él dijo esto. Él se vanagloriaba de tener más personas convertidas que el apóstol Pablo. Y él dijo así: millones de personas se han convertido a Cristo. Que yo sepa, el que salva es el Señor. Nosotros somos sus instrumentos, por lo tanto no hay nada para vanagloriarnos nosotros. Toda la gloria es para Dios. Él es el único que puede dar vida, Él es el único que puede cambiar un corazón. El único. Pero esos hombres existen. También dice Pablo, los hombres de los últimos días son hombres soberbios, hombres orgullosos que ven a los demás por debajo de los ojos, que creen ser autosuficientes, que creen que no necesitan a nadie más, ni siquiera a Dios. También dice Pablo, son hombres blasfemos, literalmente difamadores. Son hombres que andan hablando mal de los demás por detrás. Sus bocas están llenas de insultos. Usan sus bocas para degradar a su prójimo. Y en la iglesia hay hombres así también. Hay hombres que andan hablando mal de sus pastores, con sus hermanos. ¿Viste lo que dijo el pastor? ¡Qué tontería! ¿Cómo podemos tener un pastor así, que no sabe nada? ¿Viste la ropa que andas, hermano? Hace unos años, y esto nos dimos cuenta muchos, como 3 años después, cuando ese hombre ya no estaba en nuestra iglesia. Yo estaba predicando el libro de Apocalipsis, y este hombre, él no era, en ese entonces abrazaba una doctrina que no era herética, pero no era lo que nosotros creíamos era bíblica. Y lo que este hombre se dedicaba a hacer durante los sermones era textear a otros hermanos en la iglesia: ¿viste lo que dijo el pastor Eduardo? ¿Viste lo que dijo? Esto nos dimos cuenta después. Y reprendimos a los hermanos por no haber confrontado al hermano, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo. Pero en la iglesia hay hombres así. Hay hombres así que critican a los demás. Los últimos días también son tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice Pablo, desobedientes a sus padres. Y recordemos que el mandamiento a honrar a padre y madre no es solo el mandamiento a honrar a padre y madre, es honrar a nuestras autoridades. Así es como lo entendieron los reformadores. El honrar a padre y madre significa que nosotros estamos llamados a honrar a cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros. Padre y madre siendo los primeros. Pero después está el maestro, nuestros ancianos, nuestras autoridades civiles, nuestro jefe. Y habrá hombres, dice Pablo, desobedientes a sus padres. Entonces son hombres rebeldes a la autoridad que Dios les ha impuesto en sus vidas. Una persona que desobedece a sus padres va a ser desobediente a cualquier otra autoridad que Dios haya puesto en su vida. Los últimos días entonces habrá hombres anarquistas que buscan derrocar gobiernos e instituciones. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Veamos la juventud de nuestros países. ¿Qué es lo que quieren? Derrocar los gobiernos. Derrocar a sus padres. Estar en contra de sus maestros. Pero de nuevo en la iglesia hay hombres así. Hombres que buscan traerse abajo el liderazgo de una iglesia. Que se rebelan contra la autoridad que Dios le ha dado a sus pastores. Como Pablo le dijo a Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables, y les dijo, y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días habrán hombres ingratos, es decir, sin gracia, no tienen gracia, malagradecidos, hombres que creen que merecen las cosas, piensan que como las merecen, ¿verdad?, no tienen por qué agradecer. O sea, a mí cada 15 días me llega el salario. Yo no le doy gracias a mi jefe, porque yo trabajé por ese salario, ¿verdad? Porque yo me lo merecí por mi trabajo. Si usted vive así, pensando que usted lo merece todo, ¿por qué va a haber agradecimiento en su vida? ¿Por qué va a decir gracias si usted cree que todo lo merece? ¿Por qué va a dar gracias si usted cree que usted fue el que llegó a la salvación? Si usted cree que usted fue tan inteligente como para entender el Evangelio y decir, Cristo, entonces yo creo en Cristo, ¿por qué le va a dar gracias a Dios? Nuestras bocas están llenas de agradecimiento porque nosotros entendemos que todo es por gracia, porque nada lo hemos merecido. Lo que merecemos es la muerte, el juicio, la condena, el castigo por nuestro pecado. Pero todo lo que tenemos es por gracia, y por eso la vida del cristiano debe ser una de agradecimiento en todo. Porque si ese salario, puede que yo me lo haya ganado con mi trabajo, pero ¿quién me lo da? Dios. Y debo dar gracias. Pero es que Pablo a los romanos les dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Los hombres de los últimos días, dice Pablo, también son impíos, literalmente sin piedad. Es decir, no tienen en cuenta su deber para con Dios. Eso es la piedad. La piedad es nuestro deber para con Dios. Y estos hombres impíos no tienen cuenta de su deber para con Dios, como sus criaturas. En la iglesia hay personas que viven como si Dios no hubiera revelado su voluntad. Hablando del día de reposo, por ejemplo, tratan el día de reposo como un día más. ¿Por qué? Porque consideran que como si Dios no hubiera hablado nunca del día domingo. Como si no nos hubiera dado órdenes a nosotros de cómo honrar ese día. Y viven así. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta su deber para con Dios. No solo como criaturas, sino como criaturas redimidas por Él. Hombres sin piedad, hombres hipócritas, que le hacen creer a la iglesia que están caminando bien cuando es mentira. Le dan a entender a la iglesia que son hombres disciplinados en sus devocionales privados, cuando nunca leen la Biblia, cuando no oran. También dice Pablo, son hombres que se caracterizan por no tener afecto natural. Y literalmente ese término significa que no tienen afecto por la familia, sin amor por la familia. Entonces, se aman a sí mismos, aman el dinero, pero no aman a su familia. No le importan sus hijos, sus cónyuges, sus padres. Por eso es que en nuestros días abundan los abortos. Imagínense una madre con su hijo en su vientre y tener la audacia de quitarle la vida. ¿Por qué? Porque no tienen afecto natural. Lo natural es que una madre cuide a su hijo. Eso es lo que vemos en la naturaleza. Vaya, trate de quitarle un monito a la mamá mona y vea cómo le va. Eso es lo natural. Pero vivimos en tiempos donde ese amor, hay hombres en donde no tienen ese amor por su familia. Y por eso abundan los abortos. Por eso abundan los matrimonios sin hijos.
Hermano, los hijos son una bendición de Dios. ¿Ustedes saben por qué hay creyentes que no tienen hijos? Porque no le creen al Señor. Donde Jehová, Dios dice que de Jehová, los hijos son la herencia de Jehová. Son una bendición para la familia, para el matrimonio. El que llena su aljaba de ellos será bienaventurado. No, pero ¿para qué tener hijos? Son una complicación. Yo quiero viajar. No quiero estar pagando un colegio, una escuela, gastando dinero en eso. Mejor usamos ese dinero para ahorrar y para salir de viaje. No, iglesia, hay hombres así también. Hombres que no tienen afecto por sus hermanos en la fe, o los que llaman a sus hermanos en la fe. No lloran con los que lloran, no se duelen con los que están doliéndose, no tienen afecto natural. Los últimos días, también dice Pablo, son peligrosos porque habrá hombres implacables. Lo que Pablo está diciendo es que habrá hombres que son incapaces de reconciliarse con los demás. Son contenciosos, les gusta andar en pleitos, no perdonan, no son pacificadores, siempre dispuestos a pelear por cualquier tema, dispuestos siempre a defender su punto de vista hasta con violencia. Su libertad cristiana es su prioridad, no el hermano débil. También dice Pablo, son diábolos. La palabra que usa o que se traduce es calumniadores. El diablo es el calumniador, el que anda hablando mal, ¿verdad? ¿Por qué Job? Dijo Satanás. ¿Por qué Josué? Porque es un calumniador. La meta de los hombres de los últimos días es hacerle mal a los demás, es destruir vidas ajenas. En la iglesia hay hombres así también, en posiciones de liderazgo, calumniando de otros hermanos para poder escalar en la iglesia. También dice Pablo, hay hombres intemperantes en los últimos días, hombres que no tienen dominio propio, que no pueden gobernar su carne, sus apetitos, sus pasiones. Lo que desea su pecado, eso hace, porque son hombres sin dominio propio. Y vemos a hombres y mujeres así, dejándose llevar por su concupiscencia, sin control. Se emborrachan, fornican, se gozan de la inmoralidad, sin dominio propio. Se dejan llevar por sus pasiones. Son hombres también, dice Pablo, crueles, literalmente salvajes, actúan como animales. Hace unos años en Estados Unidos, muchos años, había un pastor en una iglesia que se jactaba de decir que el que no hacía lo que él decía que se tenía que hacer, iba a ser echado de la iglesia, como un animal, sin amor, capaz de destruir a cualquiera que se opusiera a sus deseos. También dice Pablo, habrán hombres aborrecedores de lo bueno. Es decir, los hombres de los últimos días no son hombres que amen la virtud, no aman lo bueno, no aman lo bello. Son hombres que destruyen esculturas, que destruyen pinturas, que destruyen vidas ejemplares. No desean la virtud, no la valoran. No es eso lo que vemos en nuestros días. Hombres que destruyen y mujeres que destruyen su propio cuerpo, algo que es bello, y lo destruyen, porque no aprecian la virtud, aborrecen lo bueno. Vemos esas bellas edificaciones del pasado, esas catedrales, y alguien pintando ahí, ¡viva el aborto! Cuando podemos ver, admirar la belleza
de una edificación así, lo destruyen. ¿Por qué? Porque aborrecen lo bueno, no aman la virtud. En el versículo 4, Pablo también los describe como traidores, es decir, personas que no se puede confiar, infieles a sus amistades, infieles a sus iglesias. Están aquí, se comprometen con una iglesia y se van sin decir nada. ¿Por qué? Porque son infieles, son traidores. También dice Pablo, son impetuosos, hacen las cosas precipitadamente, sin pensar, guiados por la pasión del momento, son impulsivos. Hace unos años en Costa Rica había un hombre que iba en su automóvil y otro hombre se le metió, ¿verdad? Y terminaron en un semáforo en rojo. Y este hombre salió de su carro con su revólver y lo mató a tiros. ¿Por qué? Porque en los últimos días habrán hombres impetuosos, impulsivos. También dice Pablo, los últimos días habrá hombres infatuados, es decir, envanecidos. Saben un poquito y ya lo creen saber todo, ¿verdad? Son los teólogos de Facebook. ¿Cuántos teólogos de Facebook no existen ahora? Un montón. Hombres envanecidos. En la iglesia esto se traduce en los neófitos. Saben un poquito y ya creen que pueden ser pastores de una iglesia. También dice Pablo, son hombres amadores de los deleites más que de Dios. Son hedonistas. Viven para ellos mismos, para sus placeres, ¿verdad? Hombres que en la iglesia, por ejemplo, prefieren gastarse el dinero en sus placeres, no ofrendar al Señor. Y Pablo también dice, y aquí muy probablemente se está refiriendo a los falsos maestros, ¿verdad? A los que le habló a Timoteo. Los últimos días son peligrosos porque habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, habrá hombres que hablen como cristianos, conocen el lenguaje cristiano, conocen las prácticas de la iglesia, conocen los himnos, conocen su teología de Berkov, pero todo es algo meramente externo. Sus vidas evidencian su falta de conocimiento de la obra del Espíritu Santo. El domingo son una persona, pero de lunes a sábado son otra. Le dicen Señor, 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 pero Jesús no es el rey de sus corazones. Pero es que los falsos maestros predican mensajes de autoayuda. Pero es que invitan a celebridades a sus servicios dominicales para que les hable del éxito. Porque ellos no ven un valor en el Evangelio. No creen que el Evangelio sea poderoso para salvar y para transformar las vidas. Por eso invitan a personas para que les prediquen de autoayuda. Porque no ven el poder del Evangelio. No ven en el Evangelio algo que puede transformar vidas. Y a estos, dice Pablo, evita. A esos hombres debemos evitar. Porque son hombres, dice Pablo, que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Obviamente aquí Pablo está diciendo, estos falsos maestros así son hombres lujuriosos, que se aprovechan de las mujeres para complacerse sexualmente de ellas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo también puede estar diciendo algo más, que estos hombres son personas que les gusta tener autoridad sobre los más vulnerables. En este caso las mujercillas. Vean lo que dice el versículo 7. Ellas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, en los últimos días habrán hombres que lo que quieran es tener autoridad sobre los demás, sobre los más vulnerables, sobre los que menos saben en la iglesia. Ven a los más débiles y se tratan de aprovechar de ellos. Tiranos que buscan ejercer su autoridad sobre la iglesia. Pero la realidad, dice Pablo, es que estos son hombres rebeldes a la palabra de Dios. Pablo por eso menciona a Janes y Jambres. Y suponemos que estos son los dos magos de Faraón, ¿verdad? En el libro de Éxodo.
Así son estos hombres. Janes y Jambres, dice Pablo, se resistieron a Moisés. Y resistiéndose a Moisés estaban resistiendo a Dios. Asimismo, estos hombres se resisten a la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice esto y ellos hacen otra cosa, porque ellos se resisten a la verdad de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 8, son corruptos de entendimiento, es decir, depravados, réprobos en cuanto a la fe. La Biblia los examina y los descalifica. Les pone un 0 en el examen. Pero la realidad, dijo Pablo, es que estos hombres serán expuestos. La verdad de su vida va a ser traída a la luz en unos días, en unas semanas, en un año, en unas décadas, no lo sabemos, pero al final sus vidas van a ser expuestas. Y eso es lo que hace los últimos días sean tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que necesitan entonces estos últimos días? 2 Timoteo 3, 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si estos últimos días se caracterizan o son peligrosos por los hombres que hay, entonces, lo que estos últimos días necesitan es una iglesia compuesta particularmente de hombres que sean fieles a Dios. Y a lo largo de sus cartas, Pablo le describe a Timoteo estos hombres, estas mujeres que Dios requiere para los últimos días. Y Pablo los describe como hombres y mujeres de un carácter muy diferente a los hombres de los últimos días. Si los hombres de los últimos días son amadores de sí mismos, que hacen todo para su propio beneficio, lo que este mundo necesita es una iglesia no egoísta, sino que se amen unos a otros, que amen a su prójimo. Hombres que amen también la obra del ministerio. Los hombres de los últimos días también no deben hacer nada en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. Todos los creyentes tienen un don del Espíritu Santo, pero ese don no es para nosotros. Eso es lo que haría un hombre del mundo. Todo para sí. No, ese don nos ha sido dado a nosotros para la edificación de la iglesia, para la edificación de nuestros hermanos. Si los hombres de los últimos días son hombres amadores del dinero, ¿qué debe caracterizar entonces a la iglesia de Cristo? El contentamiento. El contentamiento. Como le dijo Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 3, hombres no codiciosos de ganancias deshonestas. O como le dijo en 1 Timoteo 6, 6 al 10, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué necesita la iglesia en los últimos días? Una iglesia llena de contentamiento, que entienda que Dios es soberano. Lo que tenemos Él nos lo ha dado. Él nos ha dado este local. Contentos, demos gracias al Señor. Él nos ha dado nuestros hogares. Contentos, gracias al Señor. No como el mundo. Hombres avaros, amadores del dinero. Si en los últimos días hay hombres
que los caracteriza por su impiedad. La iglesia que los últimos días necesitan es una iglesia que más bien se ejercite en la piedad. Es decir, una iglesia que le sirva a Dios en privado y en público. Si los hombres de los últimos días son contenciosos, la iglesia que Dios necesita es amable. Tus pastores deben ser amables. No deben ser hombres que anden en disputas, peleando con todo el mundo. No, deben ser hombres amables, no contenciosos. Si los hombres de los últimos días son intemperantes, sin dominio propio, ¿qué pide Dios de nosotros? Él nos ha dado poder, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Debemos caracterizarnos entonces por el dominio propio, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos un nuevo corazón, que tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Eso es lo que la iglesia que necesita en estos últimos días. Si los hombres del mundo son hombres sin afecto natural, la iglesia que necesita en los últimos días es una iglesia que ama a sus familias. Una iglesia que ore por sus matrimonios. Una iglesia que ore por los niños que Dios ha dado. Una iglesia que haga todo lo que sea necesario para que los matrimonios sean cada vez más fuertes. Que nos amemos unos a otros como hermanos en la fe. Si los hombres del mundo son impetuosos, la iglesia está llamada a ser paciente. Pablo le dijo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Si los hombres del mundo son infatuados, envanecidos, la iglesia que los últimos días necesitan es una iglesia madura en la fe. Es por eso que la iglesia se centra en el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que aquí cada iglesia debería orar, debería cantar la palabra de Dios, debería leer la palabra de Dios y debería predicar la palabra de Dios. Y nuestros pastores deberían ser así también, hombres aptos para enseñar. Si los hombres de los últimos días son hombres amadores de los deleites y de las cosas de esta vida, la iglesia está llamada más bien a agradar a aquel quien nos tomó por soldados. Si los hombres de los últimos días son lujuriosos, la iglesia del Señor debería estar caracterizada por el amor por su cónyuge o la pureza sexual. Si los hombres de los últimos días niegan la eficacia del Evangelio, la iglesia debe entender el poder que Dios le ha dado a ese mensaje para transformar vidas. Y su misión será predicar ese Evangelio todos los domingos al pueblo de Dios cuando se reúne. Cada vez que aconsejamos, cada vez que exhortamos a un hermano y cada vez que salimos a evangelizar. La realidad es que estos últimos días son tiempos peligrosos. Por eso necesitan una iglesia muy particular. Y para eso está el Señor. Para eso está su gracia. Para hacernos así. Para guardarnos para Él. Para transformar nuestras vidas, individuales y como iglesia. Para afectar al mundo para bien. Y no dejar que el mundo nos afecte a nosotros para mal. Hermanos, si hay una oración que debemos tener muy presente en nuestras vidas, es eso: que Dios nos guarde de la mundanalidad, que Dios nos haga ese pueblo que vaya a traer gloria a Él, que le pueda servir a Él para su gloria, que Él pueda usar para traer a otros a su reino.
Pero para eso necesitamos entender la realidad. Estamos en los últimos días. Y los últimos días son tiempos peligrosos. Dejemos de jugar al cristianismo. Dejemos de jugar a ser cristianos. Y pongámonos la armadura de Dios todos los días. Y seamos esa iglesia que Cristo quiere que seamos para su gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tus advertencias, por tu guía y tu cuidado de nosotros. Gracias por recordarnos, Señor, la realidad, por recordarnos los tiempos en los que vivimos. Y te pedimos, Señor, que nos hagas esa iglesia fiel a ti, que podamos impactar a este mundo, Señor, para tu gloria, viviendo vidas diferentes al mundo, viviendo vidas, Señor, que lo hacen todo con la meta de glorificarte a ti. Oh Señor, bendice a este pueblo que aquí está en Durango. Gracias por este grupo de hermanos que están comprometidos unos con otros para caminar juntos. Que tú, Señor, levantes aquí una iglesia para tu gloria. Que tú, Señor, fortalezcas a mis hermanos. Que los guardes de los ataques del enemigo. Que los guardes, Señor, de la mundanalidad. Que tú, Señor, puedas usarlos a ellos para hacer una luz aquí en Durango. Que más y más personas puedan conocer el poder transformador del Evangelio para la gloria de Cristo. Y es en su nombre que lo pedimos. Amén. Fiel y bueno, los santos que lucharon